y voy a compartirles la pantalla. Ahí sí. Ya, mis hermanos, vamos ahora sí a comenzar con este culto, bueno, este estudio bíblico. Y bueno, lo que hoy día vamos a ver, mis hermanos, como ustedes pueden ver en la pantalla, vamos a hablar sobre una doctrina nueva. Ya estamos en el mes de la Biblia y qué mejor que seguir hablando, ¿no es cierto?, acerca de lo que nos enseña la Biblia en cuanto a nuestras vidas para seguir, ¿no es cierto?, viendo este tema del énfasis de este mes. ¿Ya? Pero, mis hermanos, hoy día vamos a ver entonces la doctrina de la autonomía de la iglesia local, ¿no es cierto? El gobierno de la iglesia local, ¿ya? Porque al menos como bautistas nosotros tenemos una forma de pensar en cuanto a esto. Pero antes de seguir, ¿no es cierto?, con el estudio, yo quiero preguntarles, mis hermanos, que ustedes me hagan recordar a mí, ¿no es cierto?, qué vimos la clase pasada, para, ¿no es cierto?, yo poder proseguir, ¿no es cierto?, con lo de hoy, pero para ver, ¿no es cierto?, qué nos acordamos de la clase pasada. La semana pasada, como tal, no tuvimos clase, pero la antepasada sí. Así que, mis hermanos, les doy la palabra. Se estuvo viendo sobre la Biblia, qué significaba, qué la suprema autoridad, por qué celebramos ahora el 28 de septiembre el mes de la Biblia. Se explicó que era por el pueblo que en esos años recibieron la Biblia en español, en esa fecha, y se estuvo viendo la doctrina de la competencia, también de la autoridad, de que Dios, la Biblia es nuestro guía para seguir un mejor caminar, para ser más obediente, y es lo que nos asegura de poder tener una vida cristiana mejor también, por lo que más o menos estuve revisando el video, porque yo no estuve en la clase pasada. Muchas gracias, mi hermana Erika. Sí, dijo hartas cosas mi hermana, ¿no es cierto? Pero lo central es, bueno, el mes de la Biblia, estuvimos viendo algunos datos que son importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, Cipriano de Valera, ¿no es cierto?, que de alguna forma fue el que pudo traducir la Biblia al español y fue la primera traducción impresa que nosotros tuvimos. Bueno, cuando digo nosotros, hablamos de aquellos que somos habla hispanoparlante, ¿ya? Entonces, dentro de esto, debemos nosotros saber que esto fue en mes de septiembre. Luego, ¿no es cierto?, hablábamos sobre la doctrina de la Biblia como suprema autoridad, ¿ya? Es la Biblia, mis hermanos, para no alargarnos tanto en esto, quien de alguna forma moldea, dirige y nos muestra cómo debe ser nuestra fe, ¿no es cierto?, y nuestra vida en torno a esta fe en cuanto a Dios, ¿no es cierto?, y Jesucristo. Nosotros podríamos creer de muchas formas, el mundo cree de muchas formas, ¿no es cierto? Pero si nosotros somos realmente cristianos, somos realmente hijos que han aceptado al Señor, entonces nosotros reconocemos que la Biblia nos muestra cómo debemos seguir a este Señor. Sus leyes, sus enseñanzas, ¿no es cierto? Y cómo todo esto está centrado en Jesucristo y cómo Jesús nos muestra al Padre y nos muestra su revelación y nosotros vamos creciendo en torno a esta. Entonces,
¿Es importante orar? Claro que sí, estar en la presencia del Señor en la oración, pero no solo es la oración, sino que es el estudio también de la palabra. Y la palabra, ¿no es cierto?, nos enseña a orar, entonces por eso oramos, ¿no es cierto? Y si estamos aprendiendo de la palabra, es para poder colocarla en práctica. Entonces estuvimos hablando de esta suprema autoridad, que es, ¿no es cierto?, la Biblia por encima de cualquier otra cosa, ya mis hermanos. Así que eso más o menos fue lo que estuvimos viendo. Yo les dije esto y bueno, les tenía ahí ¿no es cierto? Y esta es la pantalla que nosotros teníamos en cuanto a ¿no es cierto?, a la clase pasada. La Biblia como autoridad primera o como suprema autoridad, ¿no es cierto? Vimos el tema del mes de la Biblia como tal, y que día a día, ¿no es cierto?, la Biblia es la que tiene que ir mostrándonos al Señor y siendo nuestra guía. Ya hoy día, ¿no es cierto?, vamos a pasar a una nueva doctrina, como les dije, que es la autonomía de la iglesia local, pero esto de alguna forma va teniendo un sentido. Ya vamos a ver primero lo que es la doctrina, ¿no es cierto?, que creemos, al menos esta, ¿no es cierto?, nuestra iglesia como bautistas. Sé que pueden haber más iglesias o hermanos de diferentes iglesias involucradas, pero al menos la doctrina bautista nos dice esto. Luego, los aspectos bíblicos de por qué de alguna forma los bautistas creemos esto, y también algunas cosas que tenemos que ver en cuanto a nosotros y nuestras responsabilidades como cristianos al tener estas verdades presentes ya. En cuanto a la doctrina, mis hermanos, la doctrina como tal es la autonomía de la iglesia local, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, ya cuando la próxima semana les pregunte, usted me tiene que decir, lo que vimos la semana pasada fue la autonomía de la iglesia local. ¿Qué tiene que ver esto? Acá yo les hice una pequeña lista, ¿no es cierto?, en orden de en cuanto a las diferentes doctrinas que habíamos estado viendo, ¿no es cierto? Y yo quiero preguntarles, tenemos la salvación por gracia, la competencia del alma, el sacerdocio del creyente, y llegamos al final hasta la autonomía de la iglesia local. Quiero preguntarles a ustedes, mis hermanos y hermanas, por cada una de estas doctrinas, ¿a qué se refiere la salvación por gracia? Que sería la primera doctrina que teníamos en esta, en esta lista. ¿Alguien puede decirme? Esta es la más fácil y la más importante. Es un regalo. ¿Ya? ¿Qué más puede decirme mi hermana? Un regalo por fe también, porque hay que creer. Muy bien, ¿no es cierto? Es un regalo, ¿no es cierto? La salvación es un regalo cuando creemos por fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Y no por obras, ¿no es cierto? Sino por gracia, como un regalo. Dice la Biblia para que, ¿no es cierto? No nos vanagloriemos, para que no digamos que porque yo hice tal cosa, yo soy salvo, sino que al final es un regalo del Señor para aquellos que creen por fe, ¿ya? Lo primero que debemos, ¿no es cierto?, entender esto, la salvación es por gracia, es por la fe. La siguiente doctrina, ¿no es cierto?, que nos muestra es la competencia del alma. ¿Alguien me puede explicar qué significa esta doctrina, la competencia del alma? Porque la hemos visto todo este tiempo, entonces, todas estas doctrinas, así que debiesen todos levantarme la mano y responder. La competencia del alma. Pastor, no sé muy bien, pero ahí esa vez te estaba explicando sobre cuando los fariseos y los escribas no reconocían a Jesús. Ya. Ay, se me salió.
no me acuerdo nada más. Ya, gracias, mi hermana. Sí, la verdad es que tenía algo de relación. Ese es el ejemplo de los fariseos. O sea, el tema de los fariseos era un ejemplo acerca de esta doctrina. ¿Ya? ¿Alguien puede acordar? ¿Alguien se acuerda? Mis hermanos, la competencia del alma, competencia significa no competencia de que hay de que dos personas están compitiendo o algo así. Competencia se refiere a ser competente, a poder hacer algo, ¿ya? Eso es lo primero que nosotros debemos entender. Cuando hablamos de competencia es de ser competente. Entonces, que el alma sea competente. ¿Competente para qué? Que tenga la capacidad de decidir o no aceptar a Jesucristo. Decidir o no, que tenga la capacidad de decidir si sí o si no quiere aceptar este regalo. Entonces, la salvación es por gracia, ¿no es cierto?, a través de la fe, pero cuando el Señor nos ofrece esta salvación, tenemos la capacidad de aceptarla o no aceptarla. Entonces tenemos la competencia para poder decir si quiero o no quiero. Podríamos llamarle también libre albedrío, aunque no sé si es tan correcto ese término. Pero esa es la siguiente doctrina. Entonces, de la salvación que es por gracia, tenemos que pasar al hecho de que la persona puede o no aceptar. Cuando hablaba mi hermana Erika de los fariseos escucharon todas estas veces a Jesús, muchas veces, su predicación, pero nunca quisieron aceptar. ¿Ya? Entonces es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Y recuérdenlo, ¿ya? La competencia del alma tiene que ver con la capacidad del ser humano de aceptar o no el ofrecimiento de la salvación a través de Jesucristo. La siguiente, ¿no es cierto? Si está la salvación por gracia, después, ¿no es cierto?, nos lleva a ver si el hombre puede aceptar, quiere aceptarla o no. Luego, ¿no es cierto?, cuando se acepta, cuando sí se acepta la salvación, llega, ¿no es cierto?, la doctrina del sacerdocio del creyente. Yo creo que alguien me puede explicar qué significa esto del sacerdocio del creyente, o sacerdocio universal del creyente. ¿Alguien se acuerda? ¿Es el puente para conectarnos con Dios? De nuevo, de a uno. Primero mi hermana Eva y luego mi hermana Claudia. Creo que es el puente para conectarnos con Dios. Después de lo que hemos visto, ahora viene el sacerdocio, es el puente para conectarnos con Dios. Ya, mi hermana Eva. ¿Mi hermana Claudia? Es tener la libertad de poder, no necesitamos a un sacerdote, sino que ahora bajó el velo y podemos ir directamente, tenemos ese privilegio de orar y estar en la presencia de nuestro Señor, nuestro Dios. Amén, ¿no es cierto? ¿No es cierto lo que dijo nuestra hermana Claudia? ¿No es cierto? Tenemos como creyentes que aceptamos a Jesús la capacidad de estar en la presencia del Señor sin un intermediario, ¿no es cierto? Un hombre, ya, porque sabemos que Jesucristo es nuestro intermediario con el Padre, pero tenemos la capacidad de ir directamente a la presencia del Señor, de estar con el Señor sin que sea otro el que nos lleve, ¿ya? Les daba el ejemplo de que yo como pastor no soy quien, ¿no es cierto?, a ustedes los conecta con Dios, sino que cada uno de ustedes, si ha aceptado a Jesucristo, tiene el Espíritu Santo en su corazón, tiene, ¿no es cierto?, la plena capacidad de poder estar en comunión con nuestro Señor, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, de la salvación por gracia, vamos al tema de de aceptar o no a Jesucristo, y cuando lo aceptamos, entonces tenemos la capacidad de estar con nuestro Señor, ¿ya? Y esto nos llevaría a la última, ¿no es cierto?, doctrina
no la última doctrina como tal, pero sí es la última que les voy a mostrar en hoy día, y la central, que es la autonomía de la iglesia local. Todas estas doctrinas, mis hermanos, lo que de alguna forma están haciendo es mostrarnos que hay una autonomía entre la relación entre la persona y su relación con Dios. No necesitamos a otra persona. La salvación por gracia es personal, ¿no es cierto? La competencia del alma, el si aceptamos a Jesús o no, es personal. El sacerdocio del creyente es personal, ¿no es cierto? Tengo la capacidad de estar en la presencia del Señor yo mismo. Por ende, entonces, nosotros juntos como iglesia local, como un cuerpo, ¿no es cierto?, que estamos en una misma ciudad, en un mismo punto, en un mismo lugar donde nos congregamos, tenemos entonces la autonomía para poder desarrollarnos, ¿ya? Como no necesitamos un externo, ¿no es cierto?, que nos guíe, no necesitamos un externo que nos muestre al Señor, como no necesitamos un externo, ¿no es cierto?, una persona externa, ¿no es cierto?, que nos muestre la salvación como tal, sino que todo es personal. Entonces el conjunto de nosotros también tiene la capacidad de tener una relación y un desarrollo en comunidad con Dios, ¿ya? La autonomía de la iglesia local. Ahí ustedes pueden ver podríamos decir, algunas personas, un conjunto de personas que no son muchas, ¿no es cierto? Ahí están al frente de una cruz. Eso significa que como cada uno de nosotros tiene la capacidad de estar en la presencia del Señor, en comunión con Dios, entonces como iglesia, como congregación, todos juntos, también tenemos la capacidad de estar en la presencia del Señor. No necesitamos una iglesia más grande. Por ejemplo, cuando Ebenezer era parte o era misión de la primera iglesia bautista, ¿no es cierto? No necesitaba que todos los miembros de la iglesia bautista estuvieran en Ebenezer para que los que eran de la misión estuvieran en la presencia del Señor, ¿ya? Y el objetivo, ¿no es cierto?, de las misiones, de las iglesias cuando hacen misiones, es que éstas se vuelvan autónomas, se vuelvan iglesias locales, para, ¿no es cierto?, ellas mismas poder desarrollar una vida cristiana. Esta es la autonomía. Autonomía significa auto de propio, y nomía significa ley, leyes. Entonces son las leyes propias. Eso quiere decir, mis hermanos, que la iglesia local, cuando hablo de la iglesia local me refiero a la iglesia que está en una población y que la gente que vive alrededor se congrega en esa iglesia, ¿ya? Porque también existe la iglesia universal, que es la iglesia del Señor que está en todo el mundo, ¿ya? Por eso hablo de la iglesia local. Entonces, nosotros como iglesia local tenemos la capacidad y el deber de autoadministrarnos, de desarrollarnos en cuanto a la obra y el reino del Señor. Esa es la doctrina. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué nosotros como bautistas tenemos esta doctrina? ¿Ya? Porque no es lo único que existe en cuanto a la interpretación bíblica, ¿ya? Y lo vamos a ver con el ejemplo siguiente. Ya nosotros tenemos esta doctrina de la autonomía y lo vemos realizado en nuestra iglesia en cuanto al tipo de gobierno que tenemos, ¿ya? Y el gobierno que tenemos es congregacional. Mis hermanos, hoy día quiero hacerles hartas preguntas. ¿Sabe alguno de ustedes a qué se refiere el gobierno congregacional de una iglesia? Deberían ustedes responderme al tiro porque lo utilizamos siempre, 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 siempre. El gobierno congregacional de nuestra iglesia. Por eso hacen... ¿Todos participando? ¿Cada uno con un trabajo? No,
No, no es eso. Nosotros participan, eso se refiere. Pastor, Mi hermana Rosana. puede ser cuando cuando hay reuniones y se juntan para ponerse de acuerdo sobre de la reunión. Sí, mi hermana, ese es el punto justamente en cuanto al gobierno congregacional. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de dirección, ¿ya? Cuando hablamos del gobierno, ¿no es cierto?, de gobernar, de dirigir, de guiar o de establecer, ¿no es cierto?, un camino, ¿ya? El gobierno congregacional de la iglesia, mis hermanos, quiero compartir la pantalla. Ahí le había dejado una pista, ¿no es cierto?, que son unas manitos, ¿ya? El gobierno congregacional, mis hermanos, tiene que ver con el hecho de que no simplemente una persona es quien decide por todos, ya en este caso no yo como pastor decido todo por todos ustedes, ¿ya? Sino que los bautistas tenemos un gobierno congregacional. Nos juntamos los miembros de la iglesia que están en plena comunión y en conjunto decidimos, ¿no es cierto?, la dirección o las directrices que va a tomar la iglesia o decidimos, ¿no es cierto?, algo frente a alguna situación específica. Por eso hay las manos levantadas, por eso nosotros como bautistas votamos. Por eso cuando hay reuniones, ya sea administrativas, o reunión de directorio, o reunión, ¿no es cierto?, de las asociaciones, de las convenciones, de todas las uniones que tenemos, votamos. Porque nosotros creemos que la congregación, ¿no es cierto?, creemos que cada uno de nosotros es sacerdote de su vida. ¿Qué quiere decir esto? El sacerdocio del creyente, que tiene la capacidad de estar en comunión con el Señor, tiene la capacidad de saber y buscar, bueno, de buscar y así por ende saber la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia, mis hermanos, ¿no es cierto?, no está dirigida solo por una persona, sino que la misma congregación o el mismo, ¿no es cierto?, la membresía de la iglesia es la que vota siendo guiados por el Espíritu Santo a una decisión. Por eso es un gobierno congregacional y no un gobierno episcopal, ¿ya? Cuando hablamos de un gobierno episcopal, por ejemplo, las iglesias, muchas iglesias, por ejemplo, pentecostales, por dar un ejemplo, hay varias más, que ellos se dirigen, ¿no es cierto?, por un pastor, encima del pastor está un obispo, encima del obispo está tal persona. La iglesia católica también, por ejemplo, tiene rangos de personas hasta que llegan al más alto, ¿no es cierto?, al Papa, y el Papa es quien toma las decisiones. Eso es un gobierno episcopal, donde hay rangos y el que está en el mayor rango va tomando las decisiones. En este caso, nosotros como gobierno congregacional, el conjunto toma las decisiones. Eso es esa es la doctrina, ¿no es cierto?, en cuanto, o lo práctico de la doctrina de la autonomía de la iglesia local. Mis hermanos, entonces yo le estoy hablando de todo esto, pero ¿cuáles son los aspectos bíblicos? ¿Ya? ¿Qué nos dice a nosotros que todo lo que yo digo es verdad? ¿No es cierto? Y no es un invento mío o yo estoy hablando porque sí. En cuanto a la Biblia, vamos a ver diferentes textos que nos van a mostrar aspectos de esto que nos van a dar a entender por qué al menos los bautistas lo seguimos así. La presencia de Dios es lo primero que nosotros debemos entender, ¿ya? Mateo, justo no escribí acá el texto bíblico. Déjenme buscarlo porque lo iba a anotar y se me fue.
A ver, Mateo, este era Mateo. Mateo 18. Mateo capítulo 18, del 19 al 20, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El 20 dice, y el más importante, al menos en el contexto, es porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este texto es primordial porque nos está diciendo que si en una iglesia local se congrega una cantidad de personas, una cantidad de creyentes, este texto nos está diciendo, ¿no es cierto?, se congrega en su nombre, puestos de acuerdo. Esto quiere decir que ahí está el Señor, ahí está la presencia de Dios. Y si ahí está la presencia de Dios, significa que Dios puede hablar ahí, puede mostrar su voluntad, puede de alguna forma dirigir esa congregación, porque ahí también está la presencia del Señor. La presencia del Señor no está simplemente en una organización más grande que una iglesia local, sino que en una iglesia local está la presencia del Señor, está Dios mismo. Entonces desde ahí mismo se puede desarrollar la dirección de esta iglesia. Ya cada iglesia tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, buscando al Señor, los hermanos, de ser dirigidos por Él y no por otro intermediario que los tenga que dirigir, ¿no es cierto?, externo, porque tenemos la capacidad de estar en la presencia del Señor y saber lo que Él quiere para nosotros. Es lo primero. Ahora el ejemplo que les doy de Apocalipsis 2, ya cuando habla, ¿no es cierto?, el mensaje a las iglesias, les puse la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué la iglesia de Filadelfia? Porque la iglesia de Filadelfia, ¿no es cierto?, es la iglesia mejor evaluada, ¿ya? Entonces, para que nadie se sienta mal, ¿no es cierto?, si es que, porque cada iglesia, ¿no es cierto?, tenía una recomendación diferente, ya de acuerdo a las circunstancias en las que estaba viviendo cada iglesia. La iglesia de Filadelfia, al menos coloqué el verso 7 y 8, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Acá le está hablando a la iglesia. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De alguna forma, y sigue hablando el texto, yo solo coloqué estos dos versos, ¿ya? Pero coloqué este texto como ejemplo de cómo Dios no solo mira a la persona, sino que también es capaz de mirarnos como congregación, como iglesia local. La iglesia de Filadelfia era una iglesia local, la iglesia de Esmirna era una iglesia local, la iglesia, ¿no es cierto?, que vemos en diferentes lados de la Biblia, del Nuevo Testamento, son iglesias locales, donde Dios de alguna forma las ve como congregaciones, como un solo cuerpo. Y esto es importante que nosotros podamos también tenerlo en cuenta. El Señor no nos mira únicamente como individuos, sino que también nos mira como un cuerpo. Así que esto es sumamente importante. Entonces, es por eso que es importante ver que hay una iglesia local. Dentro de esto, mis hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay ejemplos como la iglesia o la multitud toma decisiones, ¿ya? En Hechos 6, ¿no es cierto?, el 3, el 4 y el 5 nos muestra una situación, ya que es la elección de alguna forma de los diáconos, ¿ya? Cuando hay una situación, ¿no es cierto?, en cuanto a los comedores en la iglesia primitiva, y se les pide ayuda de alguna forma a los apóstoles, y los apóstoles tenían que estar
tenían que estar ellos ocupados en la enseñanza, tenían que estar ocupados en la oración, dice. Entonces, necesitaban otras personas que se ocuparan de algunos problemas y alguna situación en cuanto al servicio de las personas. Entonces, le voy a leer lo que ellos recomiendan, dice, y les dice a la multitud, ¿no es cierto? A la multitud se refiere a la iglesia, y le dice lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Mis hermanos, este texto es importante porque los apóstoles no dijeron lo siguiente, no dijeron: nosotros vamos a escoger a las personas, ¿no es cierto?, que les van a ayudar en esto, sino que la guía de los apóstoles fue que ustedes, a la multitud debía escoger a estos varones. Podríamos decirlo de esta forma: la congregación debía escoger a estas personas que le iban a ayudar, a estos primeros diáconos. Entonces vemos acá un ejemplo de cómo no son específicamente los líderes o el líder quien escoge por los demás, sino que acá vemos en la iglesia primitiva la capacidad de la congregación como tal de poder tomar este tipo de decisiones. Y vemos, ¿no es cierto?, de alguna forma acá un ejemplo de un gobierno congregacional, pero también de la autonomía que tiene la iglesia local para tomar sus propias decisiones. Otro ejemplo que podemos ver es en Hechos 13, ¿no es cierto?, liderazgo y trabajo local, que tenía, por ejemplo, dice: habiendo entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando vemos este texto, hermanos, de alguna forma está mostrando la situación de una iglesia local, la iglesia de Antioquía, ¿ya?, donde habían maestros, donde habían profetas, ¿no es cierto?, y muestra de alguna forma el liderazgo de esta iglesia local, ¿no es cierto? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Y, ¿no es cierto?, dice que buscando al Señor, orando, ayunando, no son, ¿no es cierto?, los profetas en otro lado, no son, ¿no es cierto?, los apóstoles que están que eran de alguna forma los más importantes en ese tiempo, eran los que tomaban las decisiones por las diferentes iglesias, sino que ellos mismos, el mismo liderazgo o la misma iglesia, es capaz de buscar al Señor para tomar sus propias decisiones. Y acá aparta, ¿no es cierto?, a Bernabé y a Saulo para una obra misionera. Vemos, ¿no es cierto?, cómo pueden las iglesias locales tener esta autonomía. Entonces, mis hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta doctrina de la iglesia, de la autonomía de la iglesia local, tiene un sentido especial, ¿ya? Un sentido de entender que somos, ¿no es cierto?, capaces, que el Señor nos ha dado la posibilidad de poder buscarlos y conocer su voluntad, y no simplemente la voluntad para nuestras vidas personales, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios para mí, Rodrigo, ¿no es cierto?, pastor de una iglesia, sino que la voluntad para nosotros como un cuerpo, como una iglesia. Esto nos lleva a entender, ¿no es cierto?, mis hermanos, no simplemente las posibilidades que tenemos, sino que también las responsabilidades que tenemos como miembros de una iglesia, ¿ya? Efesios 2,
del 19 al 20 nos dice algo que es importante. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bendita sea la palabra del Señor, mis hermanos. El texto es clave para entender lo que yo hoy día quiero decirles. El texto nos está diciendo que ya no somos extranjeros ni advenedizos, que ya nosotros no estamos aparte de la familia de Dios, no estamos aparte de la iglesia de Dios, sino que somos miembros de la familia de Dios, somos miembros de la iglesia de Dios. Cuando yo digo, ¿no es cierto? No, yo voy a la iglesia que está allá en la antena, o yo digo, yo voy, ¿no es cierto? Yo participo de la iglesia de Ebenezer. No es que usted está participando de esa iglesia, ni que usted va a esa iglesia. Usted va a ese templo, sí, va a ese lugar, a ese edificio. Pero usted y yo no asistimos a una iglesia. Somos de esa iglesia, somos parte de esa iglesia. Somos esa iglesia. Entonces ya no se torna simplemente como un beneficio, sino como una responsabilidad. No miro a la iglesia desde lejos, no puedo hacerlo, porque estaría negando lo que yo soy. Estaría, ¿no es cierto?, negando que ya no soy advenedizo, que ya no soy extranjero, sino que soy parte de esta familia. Y al ser parte de esta familia de Dios, no puedo enajenarme, no puedo aislarme. Tengo que involucrarme, tengo que serme parte. Tengo que entender, ¿no es cierto?, que ahora es mi responsabilidad buscar a Dios para que el Señor hable a través de mí, ¿no es cierto?, para la iglesia también. Ser usado por Dios para el beneficio de la iglesia, de esta familia local. Y es aquí donde, hermanos, nosotros debemos entender que está nuestra identidad. Si nosotros, en este tiempo, mis hermanos, estamos viendo este tema de las doctrinas, no es simplemente porque hay hermanos que me lo han pedido, ni porque sea algo que se me ocurrió, sino porque es necesario para nosotros entender nuestra identidad. Y no podemos entender nuestra identidad fuera de lo que nos dice la Biblia. Dentro de todas estas doctrinas, mis hermanos, si usted realmente estuvo atento, hay una doctrina que yo no puse en esta lista, y es la Biblia como suprema autoridad. Porque doy por hecho que cuando nosotros empezamos a ver las doctrinas bíblicas, estamos poniendo a la Biblia como suprema autoridad. Y esta Biblia, mis hermanos, nos muestra quiénes somos. Y al menos como bautistas tenemos una forma de interpretarla en la cual nosotros pensamos que es una forma correcta, ¿ya? Y es lo que le estoy mostrando. Somos parte de esta iglesia. Usted es parte de la iglesia donde está. Mi pregunta es, ¿usted se siente parte? ¿Usted se está haciendo parte de esta iglesia? ¿O simplemente piensa que es un asistente? O simplemente piensa que está mirando las cosas desde afuera. No, que en esta iglesia las cosas se hacen así. No. Usted tendría que decir, en esta iglesia hacemos las cosas de esta forma. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros podamos afirmar nuestra identidad en las doctrinas bíblicas, porque así nosotros nos vamos a ir dando cuenta de quiénes somos o quiénes debiésemos ser o debemos ser. Somos parte de esta iglesia. En otras palabras, mis hermanos, tenemos la autonomía, la oportunidad y el deber de nosotros mismos buscar al Señor. Nadie tiene que buscar al Señor por usted, sino que usted puede y debe buscar al Señor para el beneficio suyo, pero también para el beneficio y la edificación de la iglesia. Así que, mis hermanos,
de alguna forma, lo que hoy día quería mostrarles es este texto. O sea, no este texto, sino que esta doctrina, que es la autoridad de la iglesia local, la cual tiene un gobierno, ¿no es cierto?, de la iglesia local. Por eso atrás hay unas bancas, ¿ya? Porque quería mostrar de alguna forma que un templo simboliza muy bien lo que es una iglesia local, porque el mismo templo no puede estar en otro lado, sino que ese templo único, ¿no es cierto?, en ese lugar, en ese sector, ¿no es cierto?, que alberga a una iglesia local, a una congregación local. Así que mis hermanos, quiero saber si está claro, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario para ya ir finalizando. Yo les voy a ir preguntando dentro de este tiempo las doctrinas, ya, para que ustedes se las vayan sabiendo y entendiéndolas, ya, porque es importante. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algún comentario? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar para que el Señor nos bendiga, para que el Señor también reafirme estas enseñanzas y nos guíe en todo. Y ya, ¿no es cierto?, para ir finalizando, ¿no es cierto?, y nos siga acompañando. Vamos a orar. Padre, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias, porque usted nos bendice, Señor. Nos da el honor, Señor, el privilegio, Señor, de poder estar en su presencia. Nos da, Padre mío, el privilegio, Padre Santo, de poder, Señor, buscarle, no necesitando a otra persona, sino que teniendo la oportunidad de buscarle, Señor, en cualquier momento. Así, Señor, usted guíenos a buscarle cada día para estar en su presencia, siendo guiados por usted, Padre mío, creciendo, Padre mío, en santidad, en amor, en todo, Señor, lo que usted quiera en nosotros. Padre, para que así podamos edificar juntos la congregación la cual formamos, Padre. En el nombre de Jesús, yo le pido que usted, Señor, establezca, Señor, cada día esta identidad en usted, Padre Santo, en Jesucristo, Padre mío, y entendiendo que somos parte de esta familia, de este cuerpo, de esta iglesia, Señor, local, Padre mío, también. Y le pido, Señor, que usted toque nuestros corazones para que, de acuerdo a su voluntad, usted hable a cada uno de nosotros de forma personal también, Padre. Le entrego todo esto a usted y le pido, bendito Dios, que su presencia siga con nosotros, que usted, Señor, toque y llene nuestras vidas de su presencia, Padre Santo, y que usted, Señor, siga acompañándonos, Padre mío, en este día, Señor, a los que están, a las familias representadas y aún a los que no han podido estar y sus familias, Padre. Te pido que usted bendiga a cada uno, Señor, en estas celebraciones de fiestas patrias que se vienen, y usted sea con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden que este domingo no tenemos ni escuela dominical ni culto de adoración. Así que les deseo que pasen unas entretenidas fiestas patrias, ¿no es cierto?, cuidándose y también, ¿no es cierto?, agradando al Señor en todo. Así que mis hermanos, pueden, si quieren, desbloquear sus audios para despedirnos. Así que el Señor les bendiga. Chao, chao, bendiciones. Saludos para todos. Quiero otro pan, pero a la mitad hace un triángulo. Hace un triángulo. Pasen una bonita clase. Chao, hermana Claudia. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Saludos a la Antonella. Bien. Ahí está. ¡Ato! Adiós, adiós. Hola, tía. Hola. Hola.